Hola, bienvenidos a Dariela Gráfica. Yo soy Dariela Graphic porque me cambié el nombre y hoy vas a empezar a cobrar más por tu trabajo si no tienes noción del tiempo de cuánto tardas haciendo un dibujo. Simplemente voy a contarles rápido por qué desde hoy deberías cobrar por hora y no por dibujo o por comisión. Y les voy a poner mi starter pack que estaba haciendo por aquí para que lo tomen como ejemplo más tarde de lo que les voy a hablar. Yo estuve buscando videos de cómo cobrar por dibujo y la mayoría concordaba en que te fijaras en los precios de los demás, pero les voy a contar por qué esto no me convence del todo y por qué yo ahora cobro por hora de dibujo. A ver, yo soy una persona que no tiene noción del tiempo, es decir, el tiempo y yo no nos llevamos bien. Y si a ti también te pasa eso, desde hoy debes empezar a cobrar por hora. Y esto me refiero a si trabajas con un cliente fijo y ni siquiera te pregunta qué cuesta el dibujo que le vas a hacer. A ver, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, mi cliente me dice, ¿cuánto cuesta hacer este dibujo? Y yo tirándole un cálculo, $10, por ejemplo. Y si yo cobrara eso por hora, y en realidad yo me tardé entre 6 a 8 horas, porque medio me acuerdo que me tardé eso, ¿cuánto hubiera ganado en realidad? No hubiera ganado $10 porque 4 por 8 son 32. O sea, ven lo que se le está perdiendo. Por eso es que ahora tú debes cobrar así con tu cliente. Y mi cliente no pone peros de cuánto le cobro. Él confía en mí, así que si ustedes tienen un cliente así, ya saben cómo tienen que cobrar ahora. Y también le puedes dar like a este video si te está gustando. Aquí va otro ejemplo, como con este dibujo que hice a lápiz digital. Estas partes que hice aquí me tardé en un total de 1 hora y media. Y juntando lo que me tardé anteriormente con el video anterior, que se los voy a dejar por acá, en total fueron como 4 horas y media. Y entonces, por ejemplo, que si yo decida cobrar $6 por hora esta vez, serían 4 por 6 por 4.5, serían $27 en total. Y esto es un dibujo que ni siquiera tiene así tantas cosas, sombras, luces, no sé qué. Es un estilo sencillo, bueno, para mí. Y como me gustó mucho, siento que está bien anatómicamente, por eso podría ponerlo a $6 la hora, porque también tienes que tomar en cuenta tus estudios, pues la hora tú la cobras depende de lo que tú sepas dibujar, pues. Entonces ahora ya sabes cómo valorar más tu trabajo e incluso puedes ganar más si no tienes tanto tiempo para trabajar como yo, que soy mamá. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ustedes díganme qué opinan sobre lo que les acabo de contar, si están de acuerdo conmigo o no, si tienen otra forma de pensar. La idea es ayudarnos unos a otros. Así que nos vemos.